Desde 2009 publiqué mis primeras columnas sobre la reforma al IPEJAL y las consecuencias que tendría hacer lo que hizo el Congreso del Estado en aquel momento, que fue quitarle los candados, los mecanismos de vigilancia que había para la administración de un fondo que, dicho sea de paso, garantiza un derecho social. Es decir, el IPEJAL no es una caja popular, no es un banco, no es un fondo dedicado al agiotismo, no tiene como propósito invertir en la bolsa de valores o arriesgarse en inversiones. Es decir, el IPEJAL no es de los empresarios que se arriesgan, entre comillas, en proyectos de inversión de cualquier tipo. El IPEJAL es un fondo que se integra con el dinero que aportan los trabajadores al servicio del Estado y tiene el único propósito de garantizar un derecho social, el derecho a la pensión y a la jubilación. Voy a empezar esta reflexión de atrás para adelante. ¿Por qué para construir las villas panamericanas en el periodo de Emilio González Márquez, por qué no le financió ningún banco nacional o internacional al gobierno de Jalisco el proyecto de las villas panamericanas? ¿Por qué tuvieron que sacar dinero del Instituto de Promoción de la Vivienda y dinero del Fondo de los Pensionados para construir las villas panamericanas? Bueno, básicamente porque ningún organismo nacional o internacional legalmente constituido presta dinero para desarrollar proyectos ilegales, que no tienen licencia de construcción, que violaban todos los reglamentos, planes y parciales de desarrollo, y porque además cualquiera que preste dinero se asegura de la viabilidad y del retorno de la inversión. Ven ustedes, ahí está, ¿no? Abandonado. Ya legalizaron lo ilegal a través de una decisión corrupta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pero los trabajadores no han recuperado y están muy lejos todavía de poder recuperar eso. Y digo de los trabajadores como si ellos hubieran invertido, claro que no. Pues es que el punto es que la reforma del 2019 es el inicio de una serie de abusos de los que hoy se habla nada más de los que ocurrieron en el anterior sexenio, que es cierto que ocurrieron, pero todo esto empezó en 2009, en el periodo de Emilio González Márquez, y continúa, ¿no? Digo, lo decía hace rato en una entrevista para Quiero TV, me parece increíble que lleguemos a la desvergüenza que le saquen dinero al Fondo de los Trabajadores para realizar obra pública. Es decir, para hacer la ciudad laboral, cuando esa es una responsabilidad del gobierno. Ahora resulta que la obra pública se va a hacer con el dinero que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación. Por eso no hay dinero que alcance y por eso hoy están queriendo desviar la atención a discutir que el problema de la suficiencia financiera de ese fondo son los beneficios de los trabajadores y no los poco más de 10,000 millones de pesos que le han sacado de forma corrupta al dinero de los trabajadores para invertir en cosas que simple y sencillamente no tienen viabilidad financiera ni retorno en el corto ni mediano plazo, manejándose como si fueran una empresa privada, una caja popular, un banco que se dedica al préstamo y a la usura del dinero, cuando en realidad es un fondo que debería de tener los mayores controles y mecanismos de vigilancia, porque ese dinero que no es público, es de los trabajadores, es un dinero que exclusivamente aportan para garantizar un derecho social, y ese derecho social, el de la pensión y jubilación, después de haber trabajado toda una vida al servicio del Estado, parecería estar en riesgo. Y ahora chantajean a los trabajadores y les dicen, bueno, la única manera de solucionar eso es haciendo una reforma y modificando los beneficios, y sacan del foco el tema central. El tema central es por qué se generó un boquete ahí, por qué se generó un déficit. Bueno, hace 68 años, en 1954, se creó la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, antecedente primigenio de lo que hoy es el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. En aquel entonces la institución fue un ejemplo a nivel nacional de un sistema pensionario y jubilatorio para todos los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y sus ayuntamientos. Sin embargo, actualmente, el Instituto de Pensiones se ha convertido en un emblemático y trágico ejemplo de corrupción,
a través de la dilapidación de su fondo solidario y también de la impunidad debido a la ineficiencia de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia para resarcir el enorme daño patrimonial de que han sido objeto en los últimos 3 sexenios los trabajadores, no el gobierno, no el erario, los trabajadores, porque es el dinero que garantiza un derecho social de ellos exclusivamente. De forma de que ¿quién se iba a imaginar que el organismo concebido por el exgobernador de Jalisco, Agustín Yáñez, e impulsado por don Francisco Medina Asensio, terminaría convirtiéndose en el más paradigmático ejemplo de la irresponsabilidad gubernamental? Todo esto ha ocurrido en los últimos 18 años, no en 6, en 18 años, a pesar de registrar el IPEJAL una alternancia político-partidaria de tercera generación con la transmisión constitucional del poder del PRI al PAN, del PAN al PRI y este último a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto, así como las inversiones fuera de la norma y la caótica administración de su fondo, persisten. Y esto no son calificativos sin sustento. Vean todas las auditorías, compras de medicamentos a sobreprecio, medicamentos que no se surten a los usuarios, pero que se reportan como salidas de las farmacias, inversiones millonarias en empresas a punto de la quiebra. Hoy en día, funcionarios consignados, algunos ya purgando penas, pues esto no me lo estoy inventando. Es la realidad de la que venimos hablando del 2009 y que finalmente hoy está haciendo explosión en Jalisco. Al respecto, me permito citar 2 datos que deben alertar a los burócratas del Estado y a la sociedad jalisciense en general. Digo a la sociedad jalisciense porque estamos hablando de un derecho social de trabajadores que dieron ya lo mejor de su vida al trabajo y que hoy, en el momento en que tienen derecho a disfrutar de una pensión, una jubilación, porque se la han ganado, porque han cotizado para ella, resulta que sus fondos, los suyos, los que ellos aportaron, ya no están, porque alguien irresponsablemente los metió en un negocio que finalmente no resultó. Negocios, como decía el director de la Biblioteca Pública, negocios al estilo Jalisco. Bien, pues este fondo simplemente dicen, no lo digo yo, ya lo dijo el director de IPEJAL en varias ruedas de prensa, no da para más. El déficit actuarial al día de hoy, el reportado oficialmente, asciende a, ojo, 260,000 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Bueno, hace 10 años, este déficit que ya existía, hace 10, era de 57,000 millones de pesos y pasó a 260,000, es decir, en 10 años le incrementaron un quebranto de 203,000 millones de pesos más al IPEJAL. A efectos de dimensionar lo anterior, conviene destacar que el actual déficit actuarial del IPEJAL es 2 veces mayor a todo el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco. O sea, si Jalisco destinara todo su presupuesto de egresos por 2 años consecutivos, apenas se podría cubrir el déficit, el quebranto financiero que hoy hay en IPEJAL. En ese sentido, el déficit actuarial es de tal magnitud que para 2029 podría desaparecer el IPEJAL por quebranto financiero y con él todas las aportaciones, pensiones y derechos de los afiliados y beneficiarios a este sistema pensionario. De ese tamaño es el problema que hoy finalmente reconocen ya las autoridades de Jalisco, pero que desde 2009 les veníamos advirtiendo de que sacar dinero para hacer negocios corruptos, para hacer negocios que no iban a resultar. Recuerden que el primer negocio que se hizo con el dinero de ustedes públicamente fue el Nuevo Cancún, que decía Emilio que en 6 años lo iba a terminar y que iba a ser el nuevo Cancún, que íbamos a tener algo así, un desarrollo turístico tan exitoso como el que existe en la Riviera Maya. Y vean dónde está el nuevo Cancún, en amparos, en litigios, en absolutamente nada. Y entonces le sacaron 600 millones de pesos en su traducción a dólares del IPEJAL, de pesos de aquel entonces, que por supuesto no han recuperado y que no van a recuperar. Yo no pienso que por más que se aplicaran, puede ese desarrollo turístico comercializarse y generar un retorno a los trabajadores en los próximos 20 años. Ese es el tipo de negocios que está haciendo el Comité de Inversiones, que tiene hoy la discrecionalidad absoluta para disponer del dinero que ustedes aportan para su pensión y jubilación.
Por otro lado, la Reserva Técnica del IPEJAL se encuentra en una evidente crisis por los malos manejos de sus últimos directivos, no porque los pensionados tengan muchos beneficios, que es cierto que hay pensiones doradas, yo mismo las di a conocer en mi cuenta de Twitter, pero eso es tan pequeño en términos del boquete financiero que tiene el IPEJAL que no pinta. No, por supuesto yo creo que las pensiones deben de tener un límite, sobre todo si la propia Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Cómo es que te puedes pensionar con un salario de a veces 2 veces el sueldo del presidente de la República? Eso me parece que es obsceno, absolutamente irregular, ¿no? Pero que efectivamente hoy la legislación actual del IPEJAL lo permite. Bien, mientras que la Reserva Técnica del IPEJAL registró un incremento anual promedio del 10% en 2007, o sea, la reserva crecía en un 10% en 2007, para el periodo comprendido del 2015 al 2021, este crecimiento anual se redujo apenas al 5.9, es decir, a la mitad. Nada más con este dato, que es un dato, los números son fríos, se demuestra la mala administración de los fondos de los trabajadores. Porque si antes crecían 10%, ¿por qué hoy solo 5.9%? ¿Dónde están esas genialidades financieras, esos asesores financieros que aparentemente son unos genios del dinero, pero que lejos de hacer que el dinero de los trabajadores gane más rendimientos, lo que se ha reducido es a poco menos de la mitad, y con ello se ha hecho mucho más grave la crisis financiera del IPEJAL? Pero aún el aumento de su reserva técnica fue prácticamente alarmante, porque del 2020 al 21 se registró una tasa de crecimiento anual de apenas el 1.4%. De forma que la caótica situación financiera del instituto se ha registrado precisamente en los últimos 18 años. No es antes y no es después, y tampoco es un tema, como lo han querido hacer ver, de un solo sexenio del pasado. Por supuesto que tienen responsabilidad, pero yo no veo nada de la responsabilidad del sexenio de Emilio y no veo nada de la responsabilidad de lo que va en el actual sexenio de Jalisco. Todo ello sin considerar, desde luego, los factores que han propiciado el quebranto financiero del IPEJAL, que los resumo de la forma siguiente. Número 1, la incitante corrupción en el manejo de las finanzas del dinero de los trabajadores. 2, las inversiones hechas sin la más mínima justificación en materia de viabilidad financiera, a pesar de supuestamente tener asesores financieros de alcurnia. Y la pésima administración del instituto. Es una fórmula explosiva que, por supuesto, colapsaría a cualquier institución pública. Resulta entonces de la mayor importancia discutirla hoy, si debe haber una reforma al Instituto de Pensiones de Jalisco y cuál debe ser, porque una reforma en principio impactaría en la expectativa de jubilación de casi 170,000 familias de los jaliscienses, puesto que ella comprometería los derechos sociales y laborales de poco más de 125,000 servidores públicos en activo y de 42,000 burócratas que ya están jubilados. Por supuesto, parte central de la discusión del sistema pensionario y jubilatorio del IPEJAL tiene que ver con las facultades de control que se quitaron en 2009 durante el sexenio de Emilio González Márquez al Congreso del Estado de Jalisco sobre el portafolio de inversiones que en teoría y en ley tienen objeto de robustecer y no de dilapidar de su fondo solidario. Ahora las inversiones están en manos de un consejo directivo y de un comité de inversiones que, además que no rinde cuentas a nadie, acusa grupos de interés enquistados y redes de corrupción que no deben ser obviados en la discusión de esta reforma. De forma que una eventual reforma de gran calado al IPEJAL tendría que ver, en principio, con todo movimiento financiero, bursátil, mercantil o de cualquier otro tipo respecto a las inversiones y reservas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y que estos movimientos sean aprobados por el órgano de gobierno del sistema estatal anticorrupción. Si tuvimos que generar en el sexenio pasado un sistema estatal anticorrupción, es porque creo que hay un reconocimiento tácito que tenemos un desborde con la corrupción en el Estado de Jalisco y en México. Digo, no es casualidad
que en el presidente de la República anterior pues, se hubiera generado un sistema estatal anticorrupción. Bueno, yo creo que si tenemos un sistema estatal anticorrupción y si todos asumimos que uno de los grandes problemas que hoy tiene el IPEJAL detectado en auditorías, no es un calificativo solamente de la prensa, detectado en auditorías, hoy hay funcionarios del IPEJAL purgando pena en la prisión, pues porque tenemos un problema de corrupción. Si uno de los problemas es la corrupción al interior de IPEJAL, lo que yo creo que tendrían que empezar a decirle a los trabajadores es cuáles son los mecanismos de control y fiscalización efectivos que hoy sí vamos a poner antes de empezar a hablar de reducir beneficios a los trabajadores para asegurar que lo que ustedes sigan aportando, pues no se lo sigan invirtiendo en proyectos corruptos, fallidos y cómplices que no van para ningún lado. Lo anterior, porque hay que entender y atender el diagnóstico del enorme problema financiero que afronta hoy el IPEJAL de cara al 2030, desde la reduccionista y simplista óptica que hoy nos dicen que el problema es el creciente número de jubilados. O sea, que todo el problema es solamente porque se tiene que jubilar más gente, ¿no? Y porque hay la necesidad de adherir a otros 50,000 servidores públicos más a IPEJAL. Y eso, dicen, es el motivo de la reforma. No todo el dinero que se ha perdido, no todo el daño que le han generado al patrimonio de las aportaciones de los trabajadores al Servicio Jalisco. No hablan de los mecanismos de control, no hablan de cómo van a hacer rendir cuentas al Comité de Inversiones y al Comité de IPEJAL. De eso parece que no se discute en los foros. Por esta razón es que nos hemos planteado el reto de hacer hoy un foro donde tengan voz los académicos, donde tengan voz los dirigentes de los jubilados y donde tengan voz también los periodistas que han consignado, que hemos trabajado por mucho tiempo en denunciar una y otra vez, parecía que al principio escribiendo sobre la arena y hoy vemos que es la agenda, es uno de los temas más importantes en la agenda pública del Estado de Jalisco, pues que se discuta entre todas las partes cuáles son las expectativas de una reforma, cómo tendría que ser una reforma, cómo se imaginan los trabajadores, los que aportan y los que están jubilados, que debería de hacerse una reforma, si es que debe de hacerse, porque yo estoy muy confundido. Veo declaraciones, ayer veo en Conciencia Pública una declaración, una entrevista amplia del director de IPEJAL, que yo no creo que nadie lo forzó a decir lo que dijo ahí, 2 páginas, ¿no?, donde habla de la reforma, y luego hace una rueda de prensa el mismo día para decir que él no dijo lo que dijo y que no va a haber reforma. Y luego veo una diputada de la fracción mayoritaria en el Congreso del Estado hablando de una reforma que ya tienen ahí, y luego los veo a ellos negando que la reforma existe. Pero a su vez, hablando del déficit actuarial y de las corridas financieras que hace 10 años no les interesaba hacer estudios sobre la viabilidad financiera del IPEJAL y que hoy se están haciendo con urgencia y que parece que hay la urgencia, ¿no?, de sacar adelante algo. Bueno, ese algo yo creo que tendría que ser en principio poner orden, parar las inversiones corruptas, dejar de dilapidar el dinero de los trabajadores, dejar de robarse el dinero con medicamentos a sobreprecio y con recetas no surtidas a los usuarios del IPEJAL. Yo creo que cuando le den cuentas de eso a los trabajadores y a los jubilados del IPEJAL, podría haber calidad moral y legitimidad para plantear otro tipo de cambios en la legislación que rige las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Jalisco. Pues sean bienvenidos, esta es su casa y espero